Es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. En un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. En un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, Señor. Una corona. Bendito sea tu nombre, Padre. Te hiciste Gracias, rey Señor, por siempre. por hacernos Con parte una corona de tu reino, Señor. te hiciste Por habernos traído rey por siempre. al reino de tu amado Hijo, Con Señor. una corona Gracias, Padre. te Bendito hiciste sea rey por siempre. Gloria a tu Con nombre. una corona de espinas. Sí, Señor. Ahora reina en nuestros corazones. Ahora reina, Señor, en medio de tu pueblo. Bendito sea tu nombre. Te damos gloria, Señor, porque tú tienes tu trono en cada corazón de los que hoy te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Cristo. Gloria a ti, Señor. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Tendrán el canto de al que está sentado en el trono. ¿Se lo saben? Gloria a Dios. Vamos a seguir adorando al Señor. Adórelo, hermano. No solo con el intelecto, adórelo con su corazón. Adórelo en espíritu y en verdad. Porque no es cualquier Dios sencillo, que es el que nos ha dado la vida, el que nos da las capacidades, el que nos da la salud, aún a veces las enfermedades, pero todo es para su honra y su gloria. Vamos a alabarlo, porque Él vive y reina. Bendito sea el Señor. Quiero conocer. Aleluya. Oh Señor. Cada día Te alabamos, Señor. a ti. Estamos en tu presencia, Señor. Entrar en tu Llena este lugar, Señor, de ti. Llena este lugar de inspiración, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Muéstrate, Señor, como te lo suplicaba Moisés, Señor. Muéstrame tu gloria. Hoy también te pedimos, Señor, muéstranos tu gloria, Señor. Llénanos, Señor, de ti. Aleluya. Queremos tu presencia real, inspiradora, purificadora, que nos traiga el arrepentimiento, que nos traiga la corrección. Aleluya.
Señor, este lugar. Sentado en el trono, Este lugar no te puede contener, como lo decía Salomón. que vive La tierra para siempre es el y estrado de tus siempre. pies, Señor. Sea Pero hoy te la pedimos gloria, humildemente que te sea complazcas la honra en llenar y el este lugar poder, sea con tu bendición, la Señor. gloria, Santifica este lugar, sea Señor. la honra Santifica, y el Señor, este lugar. poder. Santifica esta iglesia. Santifica estas paredes, Señor. Llénanos de ti, Señor. Quiero conocer Dirige nuestros corazones hacia ti, Padre bendito y maravilloso. cada día Manifiéstate, Señor. más Manifiéstate, a ti. Señor. Te alabamos, Señor. Entrar en Gloria a ti, tu Señor. presencia Gloria a tu santo nombre, Señor. y Amén. adorar. Oh, Señor, trae consuelo al que viene afligido, Señor. Trae alegría, trae gozo al que viene con problemas, al que viene, Señor, con cargas. Aligérale la carga, Señor, como tú lo prometiste. Lleva, Señor, nuestras cargas, Señor. Alívianos. Alivia el dolor. Sana el dolor, Señor. Sana el dolor, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a Dios. Al que está sentado en el trono. Eso decía los seres vivientes y los millares de ángeles. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la gloria. Bendito sea tu nombre. Santo eres, Señor. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Y santo es tu pueblo, Señor. Oh, Señor, llena en este día nuestros corazones de ti, Padre. Llénanos de ti, Señor. Alivia, Señor, todo lo que traigamos en nuestro corazón. Limpia nuestras vidas. Santifícanos, Señor. Echa fuera de nuestra vida todo lo que no es de ti. Todo, Señor, lo que no edifica. Échalo fuera, Señor. Todo lo que no te trae gloria, échalo fuera, Señor. Amén. Limpia este lugar, Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya. Gracias, chicos. Gracias. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir en nuestras Biblias el libro del profeta Isaías. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a buscar lo que dice el capítulo 6, versículo 5 al 7. Isaías capítulo 6, versículos 5, 6 y 7. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, gloria a Dios. Espero que se encuentren bien, hermanos. Algunos apenas hace un ratito les di su feliz año nuevo. Ya dicen, caray, ya, ¿no? Feliz 2026 para todos sus familias. Que tengan grandes bendiciones en Cristo Jesús, no solo salud, que es muy importante, no solo el pan, que es muy importante, sino que tengan esa relación revivada con el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, les pido que ocupen sus lugares. No queremos duendes. ¿Ya fueron al baño? ¿Ya están tranquilos? ¿Ya no tienen asuntos en la cocina y en el salón y acá y allá? ¿Ya resolvieron todos sus pendientes y todos sus asuntos, diligencias y demás cosas? Bueno, entonces vamos a disponernos a oír la palabra del Señor. Amén. 5, 6 y 7, ahí está ya en la pantalla. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Oremos, hermanos.
Gracias, Señor, gracias por este momento que nos da, Señor, de estar en medio de tus hijos, de tu pueblo. Santifícanos, Señor, en esta verdad de tu palabra, Señor. Te pido que toques corazones. Te pido, Señor, que traigas al arrepentimiento. Te pido que traigas la corrección que sea necesaria. Te ruego que traigas la reflexión, que traigas la inspiración, Señor, a nuestros corazones. Que nos guardes, Señor, del mal, que nos protejas, que nos des un espíritu también de lucha contra el pecado, Señor, donde tú te manifiestes, donde tú te santifiques en nosotros y donde tú transformes nuestras vidas de manera que seamos para tu honra y tu gloria verdaderamente, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, amén. Se pueden sentar, hermanos. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Que nomás se oigan las moscas. ¿Qué? ¿Estamos? Bien. Estos tres pasajes son importantísimos, estos tres versículos, porque de acuerdo a lo que dice el capítulo 6, que pertenece a este pasaje, se cambia radicalmente el rumbo del ministerio del profeta Isaías, porque los profetas también tenían, como tú y como yo, sus subidas y sus bajadas. Y en sus Biblias tal vez aparezca un subtítulo que dice visión y llamamiento de Isaías. Entonces en el capítulo 6 se registra su llamamiento. ¿Y qué pasó con los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5? No que no hubiera llamamiento, sino que en el capítulo 6 en adelante este llamamiento se consolida y queda bien marcado. Es como cuando tú tienes un tiempo en la iglesia y no ha pasado algo especial contigo todavía. Simplemente sigues una rutina, escuchas, te levantas, te vas, pero llega un día en tu vida donde es inevitable que el Señor llegue y te diga, tú, quiero algo puntual contigo. Y así pasó en este capítulo 6 de Isaías. Si se van al capítulo 1, versículo 1:1, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías comienza diciendo visión, o sea, Isaías recibió visiones y las registró desde el capítulo 1, pero el capítulo 6 en adelante se amplifica la visión, se amplifica la misión y ahora el profeta se vuelve el famoso profeta mesiánico al que algunos le llaman el quinto evangelio. Hay un libro de John MacArthur que le llamó a Isaías el evangelio según Dios, pero todo partió a partir del capítulo 6. No quiere decir que desestimemos del 1 al 5, hay que estudiarlos, yo lo he predicado del capítulo 1 y del 2. Entonces, en este capítulo 1, verso 1, es bien importante que yo les diga que Isaías profetizó en días de estos 4 reyes. Estos 4 reyes fueron consecutivamente uno papá del que seguía, ¿sí? Entonces, Usías fue papá de Jotam, Jotam fue padre de Acaz y Acaz fue padre de Ezequías. Entonces, vemos cómo Isaías tuvo un ministerio prolongado, porque tan solo Usías duró más de 50 años, 52 años en el reino. Entonces, Isaías era un profeta, un hombre de Dios, responsable de hablarle a los reyes de Israel, específicamente de Judá, como están viendo ahí. Cuando digo Israel, hablo de todo el pueblo del Antiguo Testamento, pero ya para los días de Isaías, ya como algunos de ustedes saben, el reino ya tenía algunos ayeres que se había dividido, ¿sí? Se dividió en 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, y las 10 tribus del norte la Biblia le sigue llamando Israel, y a las 2 tribus del sur le llama Judá. Entonces vemos ahí que Isaías profetizó a reyes de Judá, ahí lo dice claramente, reyes de Judá, ¿sí? Bien, entonces el capítulo 6 de Isaías, donde digo que empieza y se catapulta su ministerio, empieza en el versículo 1 diciendo esto, 6:1. Dice, en el año que murió el rey Usías. Se fijaron que en el capítulo 1, verso 1, Usías era el primero de la lista. Y Usías gobernó como 52 años. Entonces, Isaías dice que lo que él recibió de Dios, el llamamiento de Dios, que es lo que va a narrar en el capítulo 6, ocurrió
en el año que murió el rey Usías. Entonces hay que entender qué pasaría. No es obra de la casualidad que Isaías referencie que lo que él vio fue en el año que murió el rey Usías. Vamos a tener que ver algo del rey Usías. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es una visión única. No hay una visión parecida a esta, porque Isaías está en el templo de Jerusalén, que den por hecho que Isaías acudía a ese templo con frecuencia. Todos los hombres de Dios y todo el pueblo, porque era el único lugar de adoración que debería existir. Entonces dice que él vio al Señor, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En el templo no había un trono como tal. Recuerdan que en el trono había un santuario, un altar, un lugar santísimo. No había un trono. Sin embargo, la visión que tuvo Isaías fue de un trono en el templo. Y dice que el trono era alto y era sublime, y sus faldas llenaban el templo. Eso de sus faldas se refiere en mucho a que las túnicas de los reyes estaban llenas de ofrendas votivas, llenas de piedras preciosas. ¿Por qué? Porque era el acumulamiento de la gloria de los reyes. Entonces, si dice que sus faldas llenaban el templo, es que esa visión de ese Dios tenía toda la gloria posible. Toda la gloria posible la vio. Recuerden a Moisés cuando en los días del Éxodo, en el monte Sinaí, le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor dice, no hay quien vea mi gloria y viva. Entonces aparece un lenguaje literario que se llama antropomorfismo. Antropos es hombres, donde Dios se expresa como si él fuera un hombre. Y le dice, no verás mi rostro, verás mi espalda. Entonces, es un antropomorfismo porque Dios es espíritu. Dios no tiene rostro, no tiene espalda. Pero lo que dio a entender es, ver al rostro sería verlo en toda su gloria, y no hay hombre que vea esa gloria y viva. Pregúntenle a Pablo cuando se le aparece el Señor en el camino a Damasco, o pregúntenle a Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. No hay hombre que vea su gloria y sobreviva, y eso que ellos den por hecho que no vieron toda la gloria del Señor. Entonces, vamos a regresar un poquito al parte donde dice, en el año que murió el rey Usías. Si Isaías acudía regularmente al templo, y a lo largo de todo el reinado de Usías, él era el profeta, no quiero decir de cabecera, pero así como en su tiempo David tuvo a Natán, y otros reyes tuvieron a Elías, a Eliseo, Usías tuvo a Isaías como hombre de Dios. ¿Alguien recuerda? ¿Vieron en la lista de reyes donde dice Usías, Jotam, Acaz y Ezequías? ¿Cuántos se acordarán de Isaías profetizándole a Ezequías? Isaías, ya viejo, le dijo a Ezequías, así dice el Señor, arregla tus cosas porque vas a morir. ¿Conocen ese pasaje? Bueno, eso es mucho después, mucho después. Pero aquí estamos hablando de que ya había muerto Usías y estábamos ya en el tiempo de su hijo Jotam. Bueno, el punto es que algo debe haber sucedido para lo que dice enseguida, y ahorita nos vamos con el rey Usías. Dice, después de que sus faldas llenaban el templo, en el 6:2, dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entiéndase, el templo. Y la casa se llenó de humo. Aquí viene la base bíblica. Entonces, cuando los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel serafín y de todos los serafines, y cuando la casa se llenó de humo, la reacción de Isaías ahí dentro del templo fue, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Tómelo no como una mera frase. Isaías fue sobrecogido por la visión, vino en él un gran temor y se dio cuenta de algo que tal vez no se había dado cuenta.
yo no soy digno de estar aquí. Yo no soy digno de estar en la presencia de Dios. Vio tal santidad cuando los serafines decían santo, 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 3 veces santo, totalmente santo. Isaías dice de sí mismo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, que conste que él era profeta de Dios. Dios usaba sus labios para hablar el mensaje, pero Isaías ahí reconoció que aún que él tenía el mensaje de Dios, era un hombre inmundo de labios. Era simplemente un vaso de barro, como lo hemos aprendido, que Dios usaba para manifestar su gloria. Siendo hombre inmundo de labios, pero no solamente él como hombre, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías dijo eso, estaba diciendo la verdad. La gloria de Dios le mostró cuál era su condición. Y para que no quede duda de que lo que él sintió era cierto, que sus labios eran inmundos y que los labios del pueblo al que le profetizaba también eran inmundos, dice el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. De ahí del templo, acuérdense que se tenía que mantener el altar encendido. Dice, teniendo en su mano un carbón encendido, tomó del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, la tenaza y la brasa ardiendo, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Sí había culpa, sí había pecado. O sea, Isaías lo entendió ¿cuándo? Hasta que vio la santidad de Dios. No se comparó con ningún otro hombre. A lo mejor Isaías tenía una alta reputación entre los hombres, pero ahí no se estaba comparando con hombre alguno, sino con la santidad de Dios. Y la santidad de Dios lo hizo ver su bajeza. Este acto de purificación de su boca por medio de un tizón se volvería algo simbólico, en el sentido de que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario también nos santifica y también nos quita nuestra impureza y nuestro pecado. Ahorita iremos hacia allá. Pero aquí hay un detalle. O sea, es maravilloso ver cómo un hombre de Dios ya lleva tiempo profetizando. Profetizó en todo el tiempo que Usías estaba vivo. Y todo ese tiempo que profetizó, él no sabía que era hombre de labios inmundos. ¿Entienden eso? Dice, en el año que murió el rey Usías, se dio cuenta que era hombre de labios inmundos. Todo el tiempo del rey Usías, Dios lo usó. Él fue hombre de Dios, profeta de Dios, sin saber, y él lo reconoce, que era un hombre de labios inmundos y que el pueblo en el cual vivía él era un pueblo de labios inmundos. Ahora, vamos a entrar un poquito en detalle en esto. El rey Usías, muy interesante, en el segundo libro de Reyes aparece muy poquito de él y ni siquiera aparece con el nombre de Usías. Así es que ustedes buscan Usías en Segundo Reyes, lo van a hallar como Azarías. Entonces, híjole, pues está difícil saber, si no te lo digo. En segundo libro de Reyes le dicen Azarías. Y en el segundo de Crónicas ya le dicen Usías. ¿Por qué? Nomás sépanlo. El primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes habla de los reyes de los dos reinos, del reino del norte y del reino del sur. Y los libros de Crónicas solo hablan de los de Judá. Entonces entiendan esa, es bien importante. Entonces alguien escribió los libros de Reyes y otro alguien escribió los de Crónicas. También es así que el de Reyes habla de los del sur y los norte y los del sur, y el de Crónicas solamente los del sur. Entonces en Reyes aparece como Azarías y viene muy breve. Ahí lo que voy a explicar aquí en detalle, en Reyes viene muy sencillo. Vamos a buscar lo que dice el capítulo 26. Lo voy a leer de corridito. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, ¿sí? Rey de Judá. 26:1, segundo de Crónicas 26:1. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad.
Los chamacos que andan por allá, se puede llegar a ser rey a los 16 años. El cual tenía 16 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot. Cuando dice edificó, significa construyó las murallas alrededor de esa ciudad, Elot, y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. O sea, uno de sus primeros logros es traer de regreso una ciudad que la habían tomado extranjeros y otra vez era de Judá. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. ¿Recuerdan que les había dado ese dato? 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Aquí viene lo interesante. Desde que comenzó su reinado, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó al Señor, él le prosperó. Dios prosperaba a los reyes que le buscaban, Dios no prosperaba a los que le abandonaban. Entonces empezó buscando a Dios. 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. O sea, puso control sobre los filisteos, que era un enemigo clásico de Judá. Desde los días de David, desde los días de Samuel, los filisteos eran siempre la amenaza latente. Vamos, estaban en la franja de Gaza actualmente. Entonces dice que los dominó. Versículo 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Entonces, en aquel tiempo el contexto era del rey. El rey tenía que cuidar su reino porque estaba siendo amenazado todo el tiempo por los enemigos. Los reyes que no seguían a Dios, Dios los dejaba y regularmente eran dominados por los enemigos. Aquí en el caso de Usías, él controló a todos estos pueblos. Versículo 8. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. No solo poderoso, altamente poderoso. Así Dios lo premiaba. Cuando dice y dieron los amonitas presentes, regresemos al 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Los amonitas eran descendientes de Lot, era un pueblo siempre muy bárbaro en contra de Israel y a veces ganaba uno, a veces ganaba el otro. Aquí dominó tanto Usías a los amonitas que dice en el verso 8 que le dieron presentes. Era la manera de decir, aquí estamos sometidos a ti. Dice, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, hacia el sur. Se había hecho altamente poderoso. Verso 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Esas torres eran donde se ponían vigías, eran guarniciones para que Jerusalén quedara protegida. Dice el verso 10, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, obras hidráulicas, de perforación de pozos. Abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Muy interesante este dato de Usías. Era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. Noten que tenía una organización militar bien establecida, mucho orden. Verso 12, todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era de 1,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra. O sea, 1,600 eran los jefes. Y bajo la mano, 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Un ejército de primera. Versículo 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. O sea, no crean ustedes que las hondas era como un retroceso a peleas anteriores, no.
las ondas seguían siendo útiles. La guerra de independencia de México. Han ido conmigo la familia a Guanajuato. La Alhóndiga de Granaditas, ahí donde colgaron las cabezas de Miguel Hidalgo, tiene, pues obviamente, es un bodegón. Y la parte que da al norte está al pie del cerro. Dan de cuenta que acá está la ciudad, y al norte caminas y ya empiezas a subir el cerro. Entonces los guías de turistas muestran, miren la pared norte de la Alhóndiga de Granaditas, se ven muy dañadas las rocas, porque desde el cerro los insurgentes con ondas le daban pedradones. Entonces se ven socavadas las piedras de la pared norte. O sea, las ondas no dejaban de ser útiles en algunas circunstancias. Entonces Usías no solamente, como vieron, no solamente tenía lanzas, yelmos, coseletes, arcos, también tenía ondas. Vean el 15, muy interesante. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. ¿A qué no se sabían esa? Máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama, la fama del rey Usías, se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Bueno, hasta aquí todo iba muy bien. Aquí es donde vamos a empezar a vincular por qué Isaías dijo en el año que murió el rey Usías. ¿Qué pasó con esto de que murió el rey Usías? Dice, mas cuando ya era fuerte, estoy en el 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Es el gran problema siempre, hermano. No tienes que ser rey para que te pase eso, ¿eh? Es con $100 en la bolsa, te arruinas, se te sube con que dijeron, ya me hicieron jefe de línea en la maquila, ya no quieres ni que te hable cualquiera, ¿verdad? Y en la iglesia, no, es que me usó el Señor, híjole, ya tenemos que hablarle de usted porque ya lo usó el Señor. Ya, y es que oré por una diarrea y se le quitó la diarrea, sírvanme todos porque soy el gran siervo de Dios. Me estoy explicando, y digo, pero a veces no, yo ya traje un alma, 2 almas, 3 almas. La legendaria hermana Almitas que platicaba mi suegro. Que en Idaho hay una hermana que le apodaban la hermana Almitas, porque cada domingo traía otra alma y otra alma. Y la hermana Almitas anda bien movida. Pero un día la hermana Almitas se enojó con el pastor y le hizo a las almitas, ¡shh! Vámonos. Y la hermana Almitas se fue con todas sus almitas. Ya, son cosas que suceden, ¿sí? Hermanas almitas. Sean almitas, pero no les hagan, ¿ok? Entonces dice, mas cuando ya era fuerte, ¿sí? Por eso quise leer todos los datos. Cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Pues ¿por qué no habría de enaltecerse? Cuando sobran los lambiscones, los barberos. Dicen que Luis Echeverría, algunos no saben quién fue Luis Echeverría, presidente del 70 al 76. Tenía tanto poder, está escrito, está documentado, que le decía a alguien, ¿qué horas son? Las que usted quiera, señor presidente. Así, así, está documentado, no crean que es una charra ni un mito. Así puede llegar a enfermarse la gente de poder, los jefes, los patrones, los pastores, los jefes de célula, los líderes, se pueden querer enseñorear de lo que no es suyo. Ustedes no son míos, por cierto. Lo debo tener presente siempre. Los hermanos no son míos, los hermanos no son míos. Como para que yo quiera dominarlos, manipularlos, controlarlos. ¿Saben a lo que me refiero? Que yo esté diciendo, ¿y qué le hace de comer a su marido? ¿Y qué? No. Otros lo hacen, no se debe hacer. Nosotros les damos el alimento espiritual para que en base a ese alimento ustedes vayan y lo dispongan o lo administren en su casa con los principios bíblicos que aquí reciben. Entonces, dice que se enalteció su corazón para ruina porque se rebeló contra Dios. Esto puede suceder. Esto puede suceder. Se rebeló contra Dios, ¿de qué manera? Entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. A ver, ¿qué implicación tiene esto? No hace mucho les hablé, creo que fue en Navidad, del nacimiento de Juan el Bautista
Y les dije que su papá era un sacerdote, de hecho un sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba? Zacarías. Y dice que el ángel Gabriel le habló cuando estaba haciendo algo. Estaba ofreciendo el incienso en el santuario, conforme a su, dice ahí, conforme a su clase. Entonces ahí le habló el ángel en el lugar santísimo, que era el lugar exclusivo para los sumos sacerdotes. Y el rey Usías de pronto dijo, ¿y por qué yo no? Si Dios me ha dado tantas cosas, si Dios me ha dado paz y me ha dado dominio, me ha dado riquezas, me ha dado lealtad, la gente me ama, la gente me adora, pues, ¿qué tiene de malo que yo ofrezca incienso? Soy tan santo, soy tan santo. Es lo que le debe pasar por la mente a Usías, que no necesito ser levita. No, es más, los sacerdotes están bajo mi dominio. Los sacerdotes al final, yo soy el rey de ellos. Si yo soy rey de ellos, pues ¿qué impide que yo lo haga? Entonces eso fue la forma en la que se rebeló contra Dios, porque se sintió súper espiritual. Entiendan eso. O sea, antes de esto no hay ningún registro de algo malo hecho por este rey, si notaron. Lo que dice ahí, esas son las crónicas de su vida. No había hecho nada que ofendiera a Dios. Pero cuando fue grande, cuando fue un rey superpoderoso, se rebeló de esta manera. Es decir, él se rebeló sin creer que se estaba rebelando. Voy a ofrecer incienso. O sea, no voy a ir a pelear contra nadie, no voy a hacer actos inmorales, no voy a golpear ni robar a nadie, voy a adorar. Entonces, la forma en la que se rebeló contra Dios fue mientras pretendía hacer algo santo, más santo de lo que él tenía como función. ¿Cuál era la función del rey? Ciertamente debía tener una copia de la ley, dice Deuteronomio 15, y la debería leer todos los días para aprender a tener temor de Dios, y debería ser sometido, y debería poner el ejemplo, y debería santificarse. Hasta ahí, hasta ahí. A él no le correspondía ser ministro de alabanza, al rey no le correspondía eso, ni ser sacerdote. Entonces aquí vemos que dice, para quemar incienso en el altar del incienso. Continuamos, verso 17. Y entró tras él, el que sí le correspondía, el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor. Bien importante este dato, varones valientes. ¿Por qué necesitaban ser valientes esos 80 varones? Porque era el rey. No se metió ahí cualquier hijo de vecino. Se metió al altar del incienso el mero con todo el poder y con todo el ejército que tendría la autoridad para ¿qué pasó? No, señor rey, si usted quiere ofrecer incienso, adelante. ¿Han visto el rey de Estados Unidos? ¿No sabía que Estados Unidos tiene un rey? Les tienen que decir sus congresistas, no, su majestad, usted no puede hacer eso. No, ya lo voy a hacer. No, su majestad, usted tiene que recibir la aprobación del Congreso para declarar la guerra a un país. No, pero yo puedo declarar la guerra. Sí, pero no estábamos en riesgo la seguridad nacional. No, pero yo quiero petróleo. Tiene un rey. Como dije ayer, hasta aquí mi reporte. ¿Okay? Entonces, estas cosas suceden. ¿Y para qué me voy hasta allá? En ciertos hogares tienen un rey. Y a veces el rey es el chamaco de 15 años. La chamaquilla de 12. O la abuelita de 65. El patriarcado. Aquí se hace lo que yo diga. Lárguense de mi casa. Oh, su majestad, perdón. El Señor te reprenda. Ay, no, su majestad. Hay muchas su majestades en muchas casas. No lo dije al tanteo. Conozco mi pueblo, ¿verdad? Pequeñas majestadillas que andan por ahí, que les gusta ejercer mando, les gusta ejercer el power, les gusta que se sienta que aquí nomás mis chicharrones truenan. Primer pedrada de la mañana. Que alguien dijo, no hermano, ya como 3. Bueno, o sea, ya depende de cómo venga cada quien. Pero así es, o sea, ahí les encargo sus majestades. ¿Ok?
Entonces, por eso dice que eran varones valientes, porque se atrevieron a detener al rey. Porque bien pudiera haber dicho, no, pues pásele, usted es el rey. Entre al templo y haga lo que le dé su gana. Al cabo usted es el rey, usted es el de las armas. Acuérdese que usted es el de los yelmos, el de las espadas, el de las lanzas, el del ejército. No, adelante, queme todo el incienso que quema, no pasa nada. No, afortunadamente no fue así. Dice, y entró tras él. O sea, él iba ya muy fregón a ofrecer incienso. Para empezar, entró donde no debería entrar. Y el sacerdote Azarías va tras de él, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes. Verso 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías. ¿A dónde vas? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué te hace falta más gloria? ¿Qué te hacen falta más aplausos? ¿Te hacen falta más bendiciones para que todavía quieras usurpar una tarea que no te corresponde para verte más glorioso? ¿Van entendiendo eso? Dice, no te corresponde a ti, oh Usías. O sea, el oh Usías, siempre el oh Usías, era una forma respetuosa de dirigirse a los reyes. No crean que lo ningunearon los reyes, era el rey. Oh rey, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Ni siquiera a cualquier sacerdote levita, a los sacerdotes de entre los levitas que eran hijos de Aarón. Si saben eso, ya lo hemos explicado. O sea, todos los levitas tenían funciones de servicio de diferente índole en el templo, pero los únicos que podían ejercer el sacerdocio, el sumo sacerdocio, eran los descendientes de Aarón. Por eso le dice, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. La consagración viene en el libro de Levítico, era toda una serie de rituales por los cuales tenían que pasar los sacerdotes, y esos rituales no eran obra de la casualidad, tenían un porqué. Dios en sus designios decía, y si no se santifican, podrían morir. Y hubieron en la historia de Israel sacerdotes, aún descendientes de Aarón, que murieron por no santificarse. Los hijos de Aarón, por ejemplo. El primer sumo sacerdote fue Aarón, y la primera generación de sacerdotes, Nadab y Abiú, murieron porque se atrevieron a ofrecer fuego que no venía de Dios, fuego extraño. Entonces dice, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo, sal del santuario porque has prevaricado. Esa palabra que hemos ido aprendiendo en las escuelas dominicales, ¿recuerdan? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para, entre otras 9 cosas, terminar con la prevaricación, la rebeldía. Has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. O sea, el sacerdote en su discernimiento entiende que el rey quería más gloria. ¿Sí? Quería hacerse más grande de lo que Dios ya lo había engrandecido. Quería más gloria, usurpando algo que no le corresponde. Por eso el sacerdote le dice, no te será para gloria delante del Señor. Al contrario, no te será para gloria. ¿Cómo reaccionó Usías? Si Usías hubiera sido entendido, sabio, si fuera seguidor de la ley, como decía, lee la ley todos los días. Me voy a regresar a un antepasado de Usías. Usías era descendiente de David. O sea, David, el hombre conforme al corazón del Señor, descuidó la ley. En su corazón deseaba recuperar el arca. El viernes hablaba de cuando se llevaron el arca a los filisteos. David es el que va a recuperar el arca y ya viene feliz porque el arca ya está aquí. Pero se le olvida, no revisa que el manejo del arca es sumamente delicado. Así lo estableció Dios. Y David, en sus opiniones y en su criterio, dice, vamos a construir un carro bonito, bien hecho, nuevecito. Y ahí vamos a poner el arca y nos la vamos a llevar. Y ponen el arca en el carro nuevecito, según la idea de David o de quien le haya aconsejado. Y la escritura dice que David iba dance y dance de felicidad transportando el arca. ¿Sí conocen la historia, verdad? Es que de pronto las ruedas del carro cayeron en una especie de vado, de bache.
y el arca empezó a deslizarse y un sacerdote que iba ahí, de buena fe, corrió para detenerla y el furor de Dios mató al sacerdote. Entonces David, ya en el libro de Crónicas, David pide perdón y dice, es que no sabíamos. Bueno, ahora ya sabemos que el arca la tienen que cargar en hombros los levitas con unas varas de acacia que pasen. Pues. Ahora ya sabemos. Pues qué bueno que ya sabes, David, pero ya te echaste uno. O sea, tú eres responsable de eso. Entonces era algo sumamente delicado. Volviendo a Uzías, dice, no te será para gloria delante del Señor. Y aquí hubiera acabado todo, ¿eh? Si usted se hubiera dicho, está bien, ya, Safis. Y se hubiera ido caminando para atrás de allí, y se hubiera ido, ahí hubiera quedado la cosa. Y no tendríamos que estar hablando de lo que vamos a hablar hoy. Pero dice el versículo 19, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ya tenía Uzías el rey, el incensario en la mano, se llenó de ira. ¿Qué mueve? ¿Cómo se manifiesta esa ira? ¿Quién eres tú? ¿Que no sabes quién soy yo? ¿Que no sabes que soy Uzías? ¿Que no sabes que tengo todo el favor de Dios? ¿Que no sabes todo lo que Dios ha hecho y cómo me ha respaldado en todo? Entonces dice, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. ¡Pum! Ahí, instantáneamente. Y la lepra la mandó Dios porque la lepra tenía un significado muy, muy puntual en aquel tiempo. Todo leproso tenía que ser sacado de inmediato del campamento. Desde que venían en aquellos años transitando por el desierto, los leprosos atrás, fuera del campamento, que se purifiquen. Había todo un procedimiento para reintegrarlos a la sociedad hasta que el sacerdote dijera, ya no tiene lepra. ¿Recuerdan los días de nuestro Señor Jesucristo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. 10 leprosos. El Señor a la distancia les dice, vayan con el sumo sacerdote para ofrecer sacrificio que mandó Moisés. O sea, el Señor está diciendo, ya están limpios. Ya nomás vayan a que el sacerdote dé fe de que están limpios y los regrese otra vez al pueblo. ¿Sí? Entonces, la lepra era algo completamente indeseable. Entonces dice el versículo, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y eran los sacerdotes los que tenían más conocimiento de cómo manejar los casos de lepra en el pueblo, aunque el leproso fuera el rey. O sea, hay que darle crédito que estos hombres eran valientes, porque nunca habían visto a un rey con lepra. Entonces dice el versículo 20, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente. O sea, ya no vieron, oh rey, te suplicamos, no, vámonos. O sea, porque los sacerdotes tenían ese mandato de parte de Dios. La lepra no podía estar ni en el pueblo, ni en el, digamos, en el campamento cuando iba en el desierto, y mucho menos dentro de la casa de Dios. No podía haber lepra ahí. Entonces dice, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque el Señor lo había herido. Así, el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. Seguía siendo el rey, pero ya lo sacaron de la casa real, dice, de casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor. Nunca más se volvió a parar a la casa de Dios, ni siquiera en plan de adorador. O sea, quiso llegar hasta el fondo, hasta ser el sumo sacerdote, ya no pudo entrar ni a los atrios de los gentiles. O sea, ya no pudo. Dice, y Jotam, su hijo, que está en la lista de reyes que vimos ahí en Isaías 1:1, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. O sea, este es el caso como que Uzías seguía siendo el rey detrás del trono, ya leproso en una casa, y su hijo era el que daba pues las órdenes finales. Dice el versículo 22, y los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós, de quien estamos por regresar. Verso 23,
Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. O sea, lamentablemente ni en el sepulcro ni en el funeral hubo servicios de gloria para el rey, pues porque era leproso. Qué triste, ¿no? O sea, qué triste final, porque los reyes de Judá, hermanos, tenían reyes buenos y 2, 3 reyes malos, buenos, malos. Los reyes de arriba de Israel, malos. Desde el primer rey del norte, que fue Jeroboam, hasta el último, puros reyes malos. Acá abajo en el sur había un poquito más de temor de Dios y habían reyes buenos y reyes malos. Entonces, Uzías fue uno de los reyes buenos, aún a pesar de esta caída. ¿Cuál es aquí el tema? O sea, no es nada más el hecho de que paradójicamente un rey o anecdóticamente un rey que terminó leproso. Hay un significado todavía más profundo que tiene que ver con Isaías. Entonces, con todo lo que ya aprendimos, podemos volver a Isaías 6 y podemos comprender que Isaías tiene un motivo muy particular para darnos la fecha o el año en el que Dios le habló. Vamos otra vez al 6.1. Dice Isaías 6.1: en el año que murió el rey Uzías. Entonces ya vimos que murió el rey Uzías y en qué condiciones murió, cómo terminó sus días, y Isaías toma como referencia eso para algo bien importante. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Si Isaías ve al Señor sentado sobre un trono, está viendo a Dios en forma de rey. Está sentado en un trono. Entonces, si el rey Uzías, con tanta gloria antes de su caída, hubiera estado en su trono cuando tuvo esos casi 52 años siendo un rey con todas las características que ya dimos, yo me hago una pregunta, se las hago a ustedes. Cuando Uzías estaba en sus días de gloria, ¿creen ustedes que Dios se hubiera manifestado en su gloria? En los buenos días de Uzías como rey, ¿Dios se le hubiera manifestado a Isaías como rey? A ver, por allá vi Fíjense bien un principio que después diría también Isaías. Dijo: yo soy Jehová, yo soy el Señor, y no compartiré, ¿qué? ¿Con nadie? No compartiré mi gloria con nadie. Entonces, cuando el rey Uzías estaba en su gloria, no hubo nada parecido a esto. ¿Qué tuvo que pasar para que Dios se manifestara en su gloria? Que muriera el rey que ocupó la gloria y que le dio un mal uso a toda la gloria terrenal que él recibió. ¿Sí me van siguiendo? Conozcamos a Dios. Entonces Dios tiene que esperar a que el exaltado rey, Dios lo respaldó, pero deshonró a Dios con la forma en la que ya lo vimos, de pretender ser sacerdote sin serlo, o hacer lo que hacían los sacerdotes. Entonces, tiene que morir el rey terrenal para que Isaías vea en su manifestación el rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué? Porque los profetas tenían, cuando le servían a un rey, pues tenían un gran reto. ¿Le doy por su lado o le digo lo que es? Amén. Los profetas tenían esas opciones. Y habían profetas que decían: te voy a tener que decir las cosas como son. Y el rey los mataba. Mátenlo este cariño. No quiero que me digan cosas así. Ayer en el Café Literario recordábamos eso. El rey Acab, rey impío del norte. El rey Acab traía ganas de invadir Venezuela. A Ramón de Galat. El rey Acab quería invadir y dice: pero yo no lo puedo invadir solo, voy a ir con mi colega del sur,
con el rey de Judá para convencerlo de que vayamos a la guerra. Y dice que buscó acá a Josafat, que era el rey acá en el sur. Y le dice, ya después de que comieron y los honores y todo, le dice, vamos juntos a tomar Ramot de Galad. Pero Josafat era también un hombre de Dios. Josafat fue anterior a Usías. Y cuando Josafat conocía a Acab, sabía que era un rey idólatra y mandilón, por cierto. Era el mandilón de Jezabel. Entonces, cuando le dice Acab, vamos a tomar Ramot de Galad, le dice Josafat, ¿no sería prudente primero consultar al Dios Todopoderoso si Él aprueba que vayamos hasta allá? Sí, ¿cómo no? A ver, profetas, vengan. Vamos a ver. ¿Qué dice el Señor? ¿Vamos o no vamos? Y todos a una voz dijeron, vamos contra Ramot de Galad. Y le dice Acab, ¿ya ves? Dice Dios que sí. Entonces, como buen político, Josafat le pudo haber dicho, ya sé cómo eres tú, cómo serán tus profetas. Pero no. Sigue el protocolo y le dice, ¿no habrá alguien más? ¿No habrá alguien más a quien podamos consultar en nombre del Señor? Dice Acab, pues sí, hay uno, un tal Micaías, pero ese Micaías me cae bien gordo. Ese Micaías no lo quiero porque todo lo que me profetiza es malo. Y dice Josafat, quiero oír a ese Micaías. Ese es al que quiero oír, al que no te tiene miedo, al que te dice lo que es. Y trajeron a Micaías, no voy a decir todo lo que les dijo, es casi todo un capítulo de lo que les dijo Micaías, pero Micaías les dice, si quieren ir, vayan, pero yo vi al rebaño disperso como ovejas que no tienen pastor. Ustedes sabrán. Aún así desobedeció a Acab el designio de Dios y fue a la guerra solamente para morir en batalla por burro. ¿Okay? Entonces los profetas tenían la opción de decirle al rey las cosas como son o darle por su lado. Uno como predicador también tiene esas dos opciones. ¿Sabían? ¿Sabían eso, hijitos míos? Los pastores, los predicadores tenemos la opción de decir las cosas como son o darles por su lado. Y hay muchos que le dan por su lado a la gente y son los grandes pastores. Y le pongo comillas. Los ricos, los del Jumbo Jet, los de la trocota, los de la iglesiota, esos son porque le dan por su lado a la gente. ¿Sí? Entonces, Isaías profetizó en los días de Usías. No hay registros en la Biblia de que le llegó a profetizar Isaías a Usías. Aunque dice su libro que él le profetizó en los tiempos de Usías, no hay registros puntuales. Sí aparece el capítulo 1 con un Isaías hablando bien duro respecto a los impíos sacrificios que se estaban ofreciendo. Pero que dijeran, y un día Isaías le dijo tal cosa a Usías, no viene registrado. Pero lo que podemos concluir es que cuando muere el rey Usías, Isaías quedó sumamente afectado. Porque el rey Usías, siendo un hombre antes de su caída, un hombre temeroso de Dios, debe haber sido una muy buena relación entre el rey y el profeta Isaías. O sea, el profeta Isaías estimaba, amaba al rey Usías. Entonces, cuando Isaías se queda sin rey, Isaías no dejaba de ser un ser humano como tú y como yo, entra la incertidumbre. Sí, oye, si cambia el sexenio y ay, ¿cómo nos irá a ir? O deja tú, cambia el patronato, cambia el sindicato y híjole, cambias de jefe y a ver cómo viene este. Imagínate cuando muere un rey como Usías. Entonces, la manera en la que Usías murió debe haber marcado a Isaías. Isaías ve a un rey sumamente respaldado por el Señor, pero después lo ve en su rebeldía, en su soberbia, lo ve en su caída. Isaías debe haberse quedado en un Señor. ¿De qué se trata? Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, volviendo al 6:1, ahí lo tienen. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo que les decía yo hace rato, tuvo que morir Usías para que Dios se manifestara de esta forma. Hermano, ¿y de dónde saca eso? De otras partes de la Biblia. Miren, se me ocurre otra. No se me ocurre, está en la Biblia.
Jesús, el Señor, nació en Belén. Los magos de Oriente iban siguiendo una estrella que les iba a indicar dónde iban a ser un rey de los judíos. Pasaron por el palacio del rey Herodes y le dijeron: venimos en la búsqueda de un rey de los judíos. Herodes era el rey de los judíos. Entonces Herodes dice: vayan, búsquenlo, y cuando lo encuentren, díganme dónde es para también yo ir a adorarlo. Obviamente para ir a matarlo. Entonces dice la historia que cuando se fueron los magos, de inmediato Herodes mandó llamar a los que conocían la Biblia, porque él no la conocía. Él ni siquiera era del pueblo de Israel. Era un descendiente de Esaú. Era idumeo o edomita. Herodes. Aunque era el rey de los judíos, él no era judío. Entonces manda a los que sí conocían la Biblia y le citan la profecía de Micaías de que el Señor va a nacer en Belén de Judá, en la ciudad de David. Entonces es donde Herodes manda a sus soldados a que hagan una matanza de recién nacidos en Judá. Y ese pequeñito que nació en Belén de Judá era el rey, ¿sí o no? Era el rey. Entonces, ¿qué hicieron sus padres terrenales con el pequeño rey para librarlo de la muerte? Se fueron a Egipto. Se lo llevaron a Egipto. Y dice la narración, y ahí permanecieron hasta que ¿qué? Hasta que murió Herodes. Ya que muere Herodes. Entonces, tiene una aplicación también en lo personal. O sea, aquí como Usías tenía que morir para que Dios se manifestara así y para que Isaías se diera cuenta de lo que se dio cuenta. ¿Recuerdan de qué se dio cuenta Isaías? De que era un hombre de labios inmundos y que habitaba en medio de un pueblo con labios inmundos. Pero él no lo sabía, porque hasta profetizaba. Ya les va cayendo el 20, hijitos míos, de que podemos hacer un montón de cosas en la obra de Dios, pero no asumamos que no tenemos labios inmundos o que toda nuestra vida es un ejemplo. Bien, entonces dice en el versículo 2, por encima de él, por encima del trono, habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Sin entrar en detalles, hay cantidad de estudios sobre este pasaje, pero el punto es cuando dice con 2 cubrían sus rostros. Me enfoco con 2 de sus 6 alas, esos serafines cubrían sus rostros. ¿De qué creen que los cubrían? De la gloria de Dios. Aún los serafines cubrían sus rostros. Y el rey que acababa de morir, ¿qué? Fue de sumo sacerdote improvisado al lugar santísimo. ¿Sí nos va diciendo esto algo? Aún los seres celestiales se rinden y se humillan y cubren sus rostros delante del Señor, aún mientras lo adoran. Y luego dice, y el uno, verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué interesante que los seres celestiales nos recuerden, toda la tierra está llena de su gloria. En aquellos días y en estos días. A veces se nos nubla la vista. No, pues ¿cómo puede ser posible esto? Que pues eso dirán ellos, pero yo no veo la gloria de Dios en toda la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Y luego, como resultado de esa estruendosa voz, dice el 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo por la presencia del Señor. Entonces me enfoco otra vez en el verso 5. Entonces dije, ay de mí. El ay, cuando Jesús pronunció los ayes, ¿qué dijimos que es un ay? Un lamento a veces anticipado, como decir, lo que me espera. Isaías pensó que podría morir. ¿Por qué? Porque dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron. No estaba en cualquier construcción, estaba en el templo. Y los arquitectos de ese templo fueron arquitectos de lo mejor. Era una construcción robusta, sólida, firme, duradera, para que durara 1000 años. Esa era la perspectiva.
Pues con todo y todo, dice, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Debe haber sido algo tremendo para que una construcción tan robusta se estremeciera de esa manera. Si fuera el tabernáculo, pues hubiera salido volando. Si hubiera sido tu casa y la mía, pues también ahí truenan rápido. Pero era un templo robustamente construido y se estremeció. Por eso cuando él dijo, ay de mí, no es una frase religiosa. Isaías dice que él dijo, hasta aquí llegué, me voy a morir, se me va a caer todo esto encima. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundos de labios, cuando él dice esto, eso es a lo que lo llevó a concluir lo que él estaba viendo. Tal vez antes de que pasara esto, Isaías no tenía idea de que él se pudiera considerar inmundo. Era hasta profeta del Señor, reitero esto. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? ¿Recuerdan la predicación del viernes? ¿Recuerdan la base bíblica del viernes? ¿Cuál era? Primera de Pedro, ¿lo ponemos? 1:16. 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, esto de conducíos en temor no significa entonces que tomes la vida cristiana a la ligera. Da lo mismo ir a la iglesia que no ir, para algunos. Da lo mismo si alabo a Dios o si no lo alabo. Esta bola de loquitos lo están alabando, pero yo no necesito alabarlo. ¿Sé por qué estoy diciendo esto? Todos estos loquitos están ahí siguiéndose la corriente los unos a los otros, pero yo no voy a alabar a Dios. Yo aquí me quedo. Es más, yo estoy esperando a ver si el hermano trae una buena predicación. Aquí mientras está la alabanza, yo aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo estoy por encima de esta alabanza. Yo estoy por encima de estos hermanitos que están alabando a Dios. Yo no necesito alabar a Dios. Tengan cuidado. No lo digo yo porque sea mi opinión, sino porque el apóstol Pedro aquí lo dijo y porque Isaías del que estamos hablando también lo dijo. Entonces cuando Pedro dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo que transcurras en esta tierra como hijo de Dios, condúcete con temor. Y eso a mí, hermano, me da mucho temor. Ay. De veras. O sea, cuando yo reviso estos pasajes, pues primero me pegan a mí. ¿Sí sabían eso? O sea, yo no estoy aquí para decirles, hey, bola de faltos de temor. No, empiezo conmigo. ¿Qué tanto realmente me estoy conduciendo con temor en este tiempo de mi peregrinación? ¿Qué tanto estoy cuidando mi vida? ¿Qué tanto estoy cuidando lo que les estoy a ustedes no solamente enseñando con la palabra, sino con el ejemplo? ¿Qué ejemplo les estaré dando? ¿Qué ejemplo les estaré dando? Es una cosa tremenda y así mismo yo te lo paso a ti, porque empezando por los líderes también por su posición de líderes están siendo observados. La gente observa a los líderes, su conducta, sus actitudes, si cooperan, si no cooperan, si colaboran, si se sacrifican, si ponen el ejemplo. No estoy diciendo, hermanos, vean a los líderes, no necesito decirles, los hermanos los ven. ¿Estarían de acuerdo, hermanos, que no son líderes? ¿Sí ven a los líderes? Aunque yo no, a los líderes no los vean, O como, no me ve a mí, hermano, ve a Cristo. No, a Cristo no lo puedo ver, pero usted sí lo puedo ver. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, regresemos a Isaías. Entonces, cuando Isaías dice en el versículo 5, ay de mí que soy muerto, no es una frase religiosa, no es para que la predicación se ponga sabrosa y emocionante. No, este varón de Dios sentía que en ese momento se iba a morir. Nosotros como creyentes, a veces tendríamos que decirle al Señor, gracias Padre, gracias porque yo no he sentido eso todavía. Yo no sé si algunos de ustedes hayan tenido una experiencia en la presencia de Dios, sientan que se mueren. Pues cuando el Señor un día nos visite tu vida, tu casa, no va a ser con un silbo apacible como en los días de Elías. El Señor se manifestó a Elías
como un silbo apacible para calmarlo después de tanto ataque del diablo que recibió. Un varón de Dios que lo perseguían para matar, Dios tuvo que decirle a Elías: ven, Elías, aquí estoy contigo. Pero a los que andemos sin temor de Dios, los que andemos llevando las cosas de Dios a la ligera, los que nada más pensemos en nuestro propio bien, en verme bien yo, en sentirme cómodo yo, en que me reconozcan, en que me digan, en que me aplaudan, no va a venir el Señor con un silbo apacible. Va a venir de una manera fuerte a hacerles un llamado a sus vidas de cómo están llevando sus vidas delante de Dios, si están o no siguiendo eso que dijo Pedro, que nos conduzcamos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Entonces dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, es decir, lo que yo he dicho hasta ahorita, lo que está diciendo Isaías, es parte de mi inmundicia. A lo mejor Dios me ha usado, a lo mejor Dios me ha dado palabras, pero de mí no salen cosas que agraden a Dios. Y no solo yo, dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. O sea, ¿cómo es posible que Dios se haya presentado ante mí siendo yo hombre de labios inmundos? O sea, reflexionemos un poquito en esto. Lo que está diciendo Isaías primero es: reconoce su pecado, reconoce su falta, porque está en perspectiva viendo la gloria de Dios. Porque nosotros acá abajo luego nos comparamos los unos con los otros. Hay iglesias donde dicen: mira, la hermana trae la falda muy rabona y yo la traigo hasta abajo. Conclusión: yo soy más santa que ella. La hermana se pintó el pelo, yo no me lo pinto. Conclusión: yo soy más santo que la hermana. Yo diezmo cada 8 días, la hermana no diezmó. Conclusión: yo soy mayor que la hermana. Es una necedad hacer esas comparaciones. Es una torpeza hacer esas comparaciones. Que tú llegues a sentir: yo que soy el más sabio. Digo, son cosas que no he escuchado. Una persona en alguna época en otra iglesia decía: yo soy el que sostengo esta iglesia. Se los puedo decir con nombre y apellido. Yo soy el que sostengo a esta iglesia. El Señor no se queda con esas manifestaciones de labios inmundos. El Señor dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y también dijo: por tus necedades, por lo que digas, serás juzgado. Entonces nosotros a veces somos muy ligeros en la forma de conducirnos en las cosas de Dios. Oro, no oro. Alabo, no alabo. Vengo, no vengo. Yo tal día no vengo. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Porque ese día es para mí, es para mi familia, para mis hijos. Yo también tengo derecho de salir a divertirme, bla, 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 bla. Yo no digo que no tengas derecho de acuerdo a los derechos humanos, pero aquí no juegan los derechos humanos. Aquí somos siervos del Señor. Y no es que yo te quiera tener aquí día y noche. Son 4 o 5 horas en toda una semana. ¿Recuerdan lo que les predicaba hace 8 días? Que nuestra mejor versión a veces está en otro lado, pero no aquí. Cuando andamos bien ganosos, bien felices, bien propositivos, estamos allá en la maquila: sí, yo lo hago, sí, yo vengo, sí, yo. Y aquí traes la peor versión de ti. ¿Por qué? Porque no conoces al Señor. El mismo profeta Isaías, a lo mejor aquí, se dio cuenta que no conocía al Señor. Bueno, no cualquiera como el profeta Isaías se le manifiesta la gloria de Dios, pero la gloria de Dios demostró quién era. Entonces, como resultado, esto ya lo había dicho, voló hacia mí uno de los serafines. Aquí el tema era Dios, Isaías. No había nadie más en el templo más que Isaías. Entonces el trato era entre Dios e Isaías. Volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. O sea, una forma poco ortodoxa. No crean que el Señor dice: yo por decreto, Isaías, perdono tu pecado. Isaías, no te sientas mal. No eres tan inmundo. ¿Se imaginan que Dios le dijera así? Tú te sientes inmundo, pero no eres tan inmundo. Imagínense que uno de ustedes me dijera: hermano, he pecado. No te lastimes, hermana. No. Hermano, es que reconozco delante de Dios que he sido negligente, que he sido... No, hermana, no. Es más, mire, vamos a hacer una oración. Señor, perdónala ya.
Isaías está confesando su pecado. Soy hombre de labios inmundos. Estaba diciendo una verdad y el Señor reacciona con esta manera. Dice, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y ahí Isaías fue limpio. Su culpa fue retirada, pero no fue por decreto. Es como cuando una persona piensa, porque ¿cuántas personas no piensan esto? Es que yo soy buena persona. Yo no me meto con nadie. Yo soy buen vecino. A mí me gusta ayudar a los vecinos. Ahora sí que yo lo digo yo, me encanta oírlos porque me dan la oportunidad de hablarles. No, hermano, mira, yo me la llevo bien suave con usted. Pregúntele, mire, todos. Yo me la llevo bien suave con todos. Yo aquí soy, no. Me quiere la vecina, me quiere me quieren mis tías. Todos, cuando es el día de mi cumpleaños, aquí está llena la casa. Y y es que como yo soy una buena persona, como yo me gusta darle a todos. Tengan mucho cuidado porque a veces escucho algo así de ustedes, ¿eh? O sea, los mundanos, pues, ¿qué les puedo decir si no han oído el evangelio? Pero a veces nosotros nos pavonamos de yo doy, hago y esto y todo, no. Tal vez lo hagas y qué bueno que lo hagas, pero no permitas que eso te haga que te pase lo que al rey Usías. ¿Sí me explico? O sea, dijo el Señor, lo que dé tu mano derecha, que no lo vea a la izquierda. Es una forma figurativa de decir, ¿sí me explico? Pues el Señor, cuando ores, no ores como los hipócritas que les gusta orar en las esquinas, en los lugares altos, en los primeros lugares, porque quieren que todo el mundo lo vea. No, cuando tú ores, hazlo en tu aposento. Y tu Padre que ve en privado te recompensará en público. ¿Sí? Entonces, en este caso, el profeta Isaías está diciendo, soy pecador, y el ángel lo trata como un pecador. Y cuando una persona dice, yo soy muy buena, entonces para él el sacrificio de Cristo, en nuestro caso, no tiene ningún valor, ninguna significancia. ¿Para qué se sacrificó Cristo? Pensarían, si yo ya soy bueno. Hey, ¿cuántos la agarran? Pues, por mí Cristo, pues sí, suave, ¿verdad? Si él quiso ir a la cruz, dice, qué ironía, qué forma tan torpe de ver. Sí, fue a la cruz. Oye, ¿y a qué fue a la cruz? Pues por nuestros pecados. Sí, pero por los tuyos. No, pues por los que andan mal, porque, o sea, tú no andas mal. No, ya te dije que yo soy una buena persona. Ya cuando estamos aquí en el ambiente de la iglesia, también debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces seguimos viviendo de las apariencias. Hay una forma de vivir de las apariencias muy vulgar y muy grosera y que yo detesto, que es toda la importancia que se le da en muchos lugares únicamente a la vestimenta. Ya, la faldota y la faldilla, y ahí miden. No, vamos más adentro. Hay personas que dicen, hermano, yo siempre estoy aquí. ¿Quieres una palomota celestial? Una ovación de estos serafines diciendo, ¡oh, la hermana Petrita siempre está aquí! ¡Gloria! ¿Será? Bueno, siempre estás aquí, ¿haciendo qué? Bueno, pues alabando al Señor. ¿De veras? Aquí pues adorando, sirviendo. Ok. Revisamos cómo estás sirviendo. Ay, no, hermano. Bueno, más que la hermana está así, ¿eh? Siempre comparándonos los unos con los otros. Sartencito, sartenzote. Mira, yo limpié hasta acá y la hermana nomás barrió por encimita. Y yo me trepé y limpié hasta las vigas, hermano. ¡Oh, una ovación celestial! Porque hasta las vigas limpió. Entonces a veces nosotros tenemos que entender que el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Cuando Isaías dijo, soy inmundo, ¿no lo sabía ya el Señor? ¿Sí estamos todos de acuerdo? Ya lo sabía. El que no lo sabía era el profeta Isaías. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para mostrarle que era un inmundo? Aquí está la santidad, Isaías. Aquí está la verdadera santidad. Y ante la santidad de Dios quedó él. Y el Señor trata con Isaías y le dice en el versículo 7, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Verso 8, que ya no es la base bíblica. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Dice por ahí el Salmo 24. ¿Qué dice? Pon el Salmo 24:1, por favor. Este salmo a veces lo pasamos de lado. Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Amén. Seguimos. Porque él fundó sobre los mares, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Híjole, el que no se pierde ni un culto, el que viene a hacer el aseo, el que hace la comida más rica, el que siempre está vigilando que no entren borrachos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Cuál es la respuesta? Verso 4. Verso 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Entonces yo pregunto otra vez, hermano, entonces, ¿algún valiente, algún voluntario, quién subirá al monte del Señor? Tengo que tragar saliva. ¿Sí están aquí, hijitos míos? O sea, la pregunta es muy clara. ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos. Póngale también la. Él la limpia de manos y pura de corazón. Él o la que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Se acuerdan de Usías? Algo santo como era el incienso, él lo estaba volviendo vano. Estaba poniendo un ejemplo de que cualquiera puede ofrecer incienso. ¿Están aquí, hermanos? O sea, él podría haber sentado un precedente. Si no queda leproso, no necesita ser sumo sacerdote para ofrecer el incienso. Cualquiera con poder lo puede hacer. Entonces ahí dice, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Híjole, qué bueno que estamos en el Nuevo Testamento. Qué bueno que el Señor aún santifica a su pueblo. Termino. Volvamos a Isaías 6. Ahora vamos a ver lo que dice el 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Eso de a quién enviaré, por eso me fui al Salmo 24. ¿Quién subirá al monte? ¿Quién será el elegido? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dice: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué contestaría eso Isaías? ¿Por qué en ese momento? Porque él sabía que Dios le había mostrado su pecado y que Dios le había quitado su pecado. Una forma santa y perfecta de decir: Isaías, estás listo. Y el Señor le pone en su corazón: heme aquí, envíame a mí. Y dice el versículo 9, y dijo: anda. ¿A dónde te voy a enviar? Anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿En qué se resume todo esto? ¿Saben qué le estaba anunciando, Señor, a Isaías? Ve y dile esto a este pueblo, porque un día yo iré a la tierra en forma de Jesús de Nazaret, el rey de Israel, y dile a este pueblo: tú no lo vas a reconocer. Lo vas a oír y no vas a entender. Lo vas a ver y no lo vas a comprender. Y no va a haber para ti salvación. Vaya mensaje que le dio el Señor a Isaías. Isaías recibió la revelación que se cumple hasta el día de hoy. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a cuantos creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo eso nació con Isaías. Esa fue la gran revelación que Dios le está dando a Isaías en todo esto. En mi Biblia, tal vez también en la tuya, vienen algunas citas que no las voy a revisar, pero quiero que las pongas en perspectiva. ¿Sí están unas citas allá abajito del 10? Dice Mateo 13, del 14 al 15, Marcos 4, 12,
Lucas 8:10, Juan 12:40 y Hechos 28:26 al 27. ¿Qué significa? Que esta profecía fue tan importante, tan trascendental, que los 4 evangelios la citan y el apóstol Pablo al final del libro de los Hechos también la cita. Todas estas citas se cumplieron cada vez que Israel se endurecía y rechazaba al Mesías. Entonces decían, se cumplió lo que Dios le dijo a Isaías. Y cada vez que el pueblo de Israel veía las señales y decía, todavía queremos ver señal. Y cuando le decían al Señor Jesucristo, haz milagros como los de Moisés, cada vez que había esas manifestaciones de dureza, la Biblia dice, se cumplió lo que Dios le dio a Isaías. Vuelvo a leer lo que dio a Isaías en el 9 y el 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. O sea, hay un designio de Dios. Aunque oigas, no vas a entender. Porque Dios, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Hay un designio de Dios para, a través de Isaías, yo endureceré a mi propio pueblo. Por eso dice, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón o endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, bloquéale sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Tremenda revelación. Dios le está diciendo a Isaías, endureceré el corazón de mi pueblo. Van a oír, pero no van a entender. Van a ver, pero no van a comprender. Y ese designio, si regreso, todo lo que tuvo que pasar para que un hombre de Dios recibiera semejante revelación. Y Dios no cambia. Dice la carta a los Hebreos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios, aún hasta el día de hoy, guía a su pueblo. El Señor sigue aquí. El Señor sigue hablando a su pueblo y nos da de pronto revelaciones pequeñas, pequeñitas, en comparación con la que le dio a Isaías. Pero si nos da revelaciones es porque Él quiere algo con su pueblo. Entonces yo ahorita les digo a ustedes, ¿por qué el Señor nos estará dando esto hoy a nosotros? ¿Qué querrá el Señor de nosotros? ¿Qué estará para darnos a nosotros? ¿Qué nos va a encargar? Bueno, a todas esas preguntas que hice, no lo sé, pero debo estar listo. ¿Entendieron eso? ¿Qué le va a dar el Señor a esta iglesia? No lo sé. Pero si el Señor nos está dando esta predicación, este mensaje y esa advertencia, es que debemos estar listos. Miren, hace unas semanas, terminando la predicación, ya sin transmisión, les comuniqué algo importante para la iglesia. ¿Cuántos estaban ese día? Levanten la mano. Ok. De los que no estaban, ¿cuántos ya están enterados de lo que dije ese día? Levanten la mano. Los que no estaban, pero ya están enterados de lo que hablamos ese día. O sea, los que no estaban no están enterados. Ok. Bueno, ¿es importante eso para la iglesia? Sí. Les voy a ser bien francos. Yo no lo veo como lo más importante. Hay cosas más importantes que al Señor le falta por hacer con ustedes y conmigo. Muchas veces les dije, es más fácil construir un templo que construir una iglesia. ¿Están aquí? Pues bastó con que habláramos de eso y afloró lo que muchos traen. ¿Están aquí? Bastó para que habláramos de algo importante para la iglesia y afloró lo que varios traen en su corazón. Y lo que varios traen en su corazón está a corregirse. No podemos avanzar con eso, con esos pensamientos. No podemos avanzar con esas dudas. No podemos avanzar con esas especulaciones. No podemos avanzar
con esas, dejémoslo en especulaciones, porque eso indicaría que no estamos preparados para que el Señor nos bendiga. Porque luego lo empezó el luego brotó lo que muchas traen. Eso se tiene que corregir. O sea, no estoy haciendo una crítica, estoy diciéndoles, así como Isaías dijo, he visto al Señor, soy de labios inmundos. Pues el Señor no se apareció como se le pareció a Isaías, pero a veces el Señor pone algo sobre la mesa para que aflore lo que trae la gente y le podamos decir, hey, corrige esos pensamientos para que estés listo, para que tú le puedas decir al Señor con toda la confianza, heme aquí, envíame a mí, porque ahora sé que has visto mi condición, me la has mostrado, yo la he visto y ahora tú me estás perdonando, tú me estás limpiando. Yo confío en Dios, en que esos pensamientos que afloraron, así como esa brasa caliente le quema los labios inmundos a Isaías, también la mano de Dios cauterice, queme esa inmundicia que hay en nuestros corazones para que veamos la gloria de Dios. ¿Quieren ver la gloria de Dios, mis hijos? ¿Quieren ver mejores tiempos? ¿Quieren ver algo que nos haga gozarnos, que nos haga celebrar, que nos haga llorar de gozo? En los días de Esdras, dice que cuando Esdras empezó a levantar los cimientos del templo, todavía vivían viejos de cuando el templo estaba en pie. Ya ancianitos, ya tenían mejor sus 110 años o 115 años. Y habían jóvenes que nunca habían visto el templo en pie. Busquen esa parte en Esdras, busquen en su casa. Pero dice el texto que cuando vieron los cimientos no se distinguía quién reía, de quién lloraba, de quién gritaba y de quién adoraba, porque todos en su corazón traían algo que en ese momento, imagínense los viejos que vuelven a ver en pie los cimientos, lloraban de gozo. Pero otros lloraban simplemente de nostalgia y otros adoraban a Dios porque Dios estaba haciendo cosas grandes en esos días. Y a lo mejor nosotros ya hemos pasado muchos años sin ver que Dios haga algo grande en nuestras vidas. Y Él tiene el poder para hacer cosas grandes en nuestras vidas. La pregunta es, ¿dónde están nuestros pensamientos? O, como en el caso de Isaías, ¿dónde están nuestros labios? ¿Qué andan diciendo tus labios que impiden que el Señor derrame bendiciones sobre tu vida? ¿Por qué no pedirle al Señor, Señor, pon un tizón encendido como tú lo sabes hacer y quita de mis labios y de mis manos y de mis ojos y de mi mente toda esa impiedad que está bloqueando el que tú puedas bendecirme como puedes bendecirme? ¿Están conmigo? Todos, como hijos de Dios, podemos ver la gloria de Dios. El Señor le dijo por Isaías al pueblo, la mano del Señor, el brazo del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha bloqueado para oír, pero sus iniquidades han puesto distancia entre ustedes y Dios. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios y verán que la mano del Señor no se ha cortado para salvarlos. Y su mano y su oído está presto para oírlos, para oír sus oraciones. De manera que tú cuando le pidas algo al Señor, tus oraciones no tengan tropiezo. Y que lo que tú, Señor, guíame, y así el Señor te guíe. Señor, dame sabiduría y te la dé rápido y abundantemente y sin reproche. Y que tú digas, Señor, dame paciencia y el Señor toque tu vida. Señor, dame palabras para mi familia y el Señor ponga un tizón encendido en tu boca para que tú tengas palabra de autoridad. Pero hay que acercarnos de nuevo al Señor. Él no está lejos, le dijo Pablo a los atenienses. Él no está lejos. Está al alcance de una oración. Está al alcance de la mano. El Señor no se ha alejado. Somos nosotros los que nos hemos alejado.
Si tan solo volteáramos, nos daríamos cuenta que el Señor está más cerca de lo que pensaríamos. Nos hemos amargado porque no sana a nuestros queridos. Nos hemos entristecido porque no hemos visto ese poder. Como un día le dijo Gedeón, cuando se aparece un ángel a Gedeón y le dice el ángel: varón fuerte y esforzado, el Señor está contigo. Dice Gedeón: yo no lo veo. Señor, si el Señor está conmigo, ¿por qué estamos en estas condiciones? Dice Gedeón: yo he escuchado historias grandiosas, pero solo son historias. He escuchado lo que Dios hizo con mis antepasados, pero pues eso es historia. Yo no veo que el Señor esté conmigo. ¿Quieres ver que el Señor está contigo, Gedeón? Ve y derriba el altar que está atrás de tu casa. El altar de Baal, derríbalo. Derriba el altar de acera. Toma uno de los animales de la manada de tu padre. Toma el segundo toro y con la madera que arrancaste de la imagen de acera, haz la leña y ahí ofrécelo en sacrificio. Y el humaderón va a traer a todos los infieles de tu pueblo. Y cuando todos fueron y vieron el Baal derribado y la acera derribada, fueron y le dijeron al papá de Gedeón: saca a tu hijo para que muera. Porque tenían celo por Baal los hijos de Israel. Y el papá de Gedeón se aventó una de esas que quedan para la historia: si Baal es Dios, que venga él y mate a mi hijo. Si realmente es Dios, que no los mande a ustedes. Pero como no es Dios, no tiene poder para matar a mi hijo. Entonces a veces nosotros tenemos que derribar altares. Debemos derribar Baales de nuestras vidas. Hay cosas en nuestra vida que son sumamente valiosas y es un sumo estorbo para que la manifestación de la gloria de Dios se vea en tu vida. Dios te permita identificar cosas, personas, proyectos que te están estorbando. Por eso tu vida no fructifica. Por eso sigues triste, por eso sigues apacado, porque hay Baales muy paraditos en tu vida, porque hay imágenes de acera que necesitan ser derribados, como los labios de Isaías, que tienen que ser cauterizados por un tizón encendido, para que entonces el Señor te hable abiertamente y te diga: tengo un mensaje y tú serás mi mensajero. Tengo un mensaje y tú serás mi mensajero. Yo quiero hacer una invitación a los que sientan que en este momento el Señor les está hablando, que pasen al frente. Quisiera que oremos. Los que tienen un deseo en su corazón de ver tiempos mejores, pero hay cosas que los arrastran, hay cosas que les impiden salir adelante, hay decisiones que no han querido tomar. Se han querido mantener en algún lugar seguro, pero no quieren abrirle su corazón al Señor y no han visto la mano del Señor. El Señor nos quiere bendecir. No es mi opinión, es su deseo y su voluntad. Son mis hijos, dice el Señor. Y el hijo pródigo volvió en sí y dijo: tantos siervos en la casa de mi padre tienen alimento y yo aquí comiendo comida de marranos. Ya sé, volveré a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. ¿Por qué? Porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos que regresar a donde nuestro Padre, a donde el Señor nos hablaba, a donde el Señor nos bendecía, a donde el Señor nos cobijaba, a donde el Señor nos usaba, a donde nuestra palabra impactaba en los demás. Tiempos mejores que algunos han tenido o tiempos buenos que unos aún no han experimentado, pero Dios es grande y maravilloso. El Señor nos puede dar muchas cosas. Y aquellos que les dije que afloró lo que traen, sean honestos y arrepiéntanse delante del Señor para que vean mejores días. En el nombre del Señor. Pásale, te invito. Yo quiero invitar a todos los jovencitos otra vez. No es que ya la traiga con los jovencitos, Dios ya la trae con los jovencitos. Pasen los intermedios y pasen los jóvenes. Quiero verlos aquí, muchachos. Vénganse todos los jóvenes, que no falten los jóvenes.
Acérquense, anímense, animen los unos a los otros, pero que todos se vengan para acá. Ándale, chicos, anímense los unos a los otros, vénganse. Y no nomás los jóvenes, pasen todos, no tengan temor. Si el Señor tiene algo para ti, acércate para que lo recibas en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Vente, Gladys, el Señor tiene algo para ti. Vénganse, vénganse, no se queden. Yo sé que prestaron atención al mensaje. Yo sé que entendieron el mensaje. Yo sé que vieron cómo la soberbia del rey le quitó todo lo bueno que había tenido. Pero vieron cómo era necesario que muriera ese rey. Era necesario para que emergiera el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así en ustedes es necesario que algunos reinitos falsos que hay en su corazón mueran, desaparezcan, se vayan, para que emerge en ustedes el Rey de Reyes. Yo sé que han identificado sus vales. Yo sé que han identificado cosas que reinan en su corazón que no deberían estar reinando. Vamos a pedirle al Señor que Él haga su voluntad en ustedes y que les traiga gran bendición. Vénganse, chicos, vénganse. Si quieren pasar más adelante para que se acerquen mis hermanos que están allá atrásito. Cari, pásale, mija, ándale, quiero orar por ti también. Gloria a Dios, pásenle. Pásale, Johnny, también, pásenle. Bendito sea el Señor. Cierren sus ojos y pídanle al Señor que les hable. Háblame, Señor. Dile al Señor, hermano, háblame, Padre. Confírmame lo que he escuchado. Nunca había escuchado eso, tal vez. O a lo mejor ya lo había escuchado, pero no lo había considerado para mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Tal vez hay inmundicia en mis labios. Tal vez hay inmundicia en mi mente, en mi corazón. Tal vez ando haciendo cosas que no te agradan, Señor. Tal vez ando haciendo cosas que degradan tu nombre. Tal vez mi vida no es un ejemplo. Tal vez mi vida no es un ejemplo para mis hijos, para mi familia. Tal vez no soy ese testimonio que podría hacer que mi familia se convirtiera. Tal vez sí he sido sordo. Tal vez he sido duro de corazón. Pero trae, Señor, a mi vida. Trae, Señor, a mi vida lo que mi vida necesita. Que quiero regresar a mi primer amor. Quiero regresar a aquellos días gloriosos, aquellos días de gozo, que no tenía impedimento para adorar tu nombre, que te podía adorar, que te podía alabar, antes de que me llegara la soberbia, antes de que yo me endureciera, antes que viniera el enojo a mi corazón, antes de que viniera a mí la ira. Yo te adoraba y hoy te quiero servir nuevamente. Yo sé que tú eres bueno, Padre. Yo sé que tú puedes hacer cosas en mi vida. Yo sé, Padre Celestial, que tú puedes curar mis heridas. Yo sé, Padre bendito y maravilloso, que tú estás obrando en mi vida, que en esta palabra tú me estás recordando que debo volver en mí, que tanto alimento hay entre los siervos y yo aquí muriéndome de hambre y de sed. Padre Celestial, yo te alabo, yo te bendigo en esta hora, porque tú te has manifestado en la predicación, porque tú hoy nos has hablado, Señor. Nuestra vida es dura, hemos visto cosas difíciles, hemos visto cosas que no te agradan también en nuestra familia, pero yo en esta hora te ruego, te suplico que hagas libre a los míos, que hagas libre también a mi familia, que hagas libre a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos. Padre Celestial, manifiéstate, Señor, de una manera grande y poderosa. Alíviame, Señor, en este día. Alíviame en este día, Señor, que yo te quiero servir, que yo te quiero adorar, que yo quiero proclamar tus grandezas. Yo quiero hacer aquello, lo que tú me mandes, Padre. Yo quiero bendecir tu nombre, Señor. Yo quiero ser un servidor tuyo. Yo quiero ser un siervo fiel. Gloria a tu nombre, Señor. Guarda, Señor, a tu pueblo de caer en la soberbia,
Guarda tu pueblo de caer en el descuido, en la indiferencia. Guarda tu pueblo, Señor, de caer en la rebeldía. Guarda tu pueblo de querer usurpar cosas que no les corresponden. Pero al contrario, Señor, al que está callado porque tiene miedo, libera su lengua, Señor, para que hable tus maravillas, para que lleve más y más almas a ti, Señor, para que sea un ministro de alabanza que llene, Señor, esta iglesia de adoración, y que esta casa también se llene del humo santo de tu Espíritu Santo, Señor. Sigue bendiciendo a la juventud de la iglesia, sigue bendiciendo a estos jóvenes de la iglesia, a estos jovencitos, Padre. Tú los amas grandemente, Señor. Tú quieres hacer con ellos cosas grandes y maravillosas, Señor. Muéstrales cuántos los amas, y muéstrales, Señor, que también nosotros los amamos. Ayúdalos, Padre Celestial, a que caminen, Señor, a que caminen, Señor Jesucristo, seguros de que tú estás con ellos. Bendice a tu pueblo, Padre mío. Ayúdanos en el día malo. Ayúdanos en el día, Señor Jesús, de la tentación. Ayúdanos en el día de la debilidad, en el día, Señor, en el que siempre volvemos a caer. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, en el momento de la desesperación. Ayúdanos en el momento de la tristeza. Ayúdanos cuando estamos deprimidos. Ayúdanos, Señor, en los días del desacato, en los días de la desobediencia. Ayúdanos, Señor, en este día. Ayuda a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a este pueblo. Bendice a estos hijos tuyos. Háblales, Señor, a tu pueblo. Háblales, Padre, porque tú has sido bueno. Porque tú has sido grandemente amoroso con tu pueblo. De cuántas cosas los has guardado, Señor. Bendice, Señor, a tus hijas, a tus hijos. Bendice a los muchachos, a los jovencitos. Llena este lugar de gente que sean adoradores, que inspiren a otros a adorar tu nombre, Señor. Alabado sea tu dulce nombre. Dale a tu pueblo firmeza, dale a tu pueblo convicción, dale a tu pueblo la certeza de que están en el verdadero, en su único Hijo, el que es el verdadero Dios y la vida eterna. Guarda, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a estos hijos y estas hijas tuyas. Bendice, Señor, a este pueblo. Dale a tus hijos y a tus hijas la bendición que necesitan, la bendición abundante, la bendición que no añade tristeza, la bendición que te da honra y gloria. En el nombre de Jesús, libera las cadenas. En esta hora luchamos en tu nombre para que seamos libres de todo peso, de todo pecado. Líbranos, Señor, de todo celo. Líbranos de toda envidia. Líbranos, Señor, de todo pleito. Trae la paz a tu iglesia, Señor. Todas las habladurías, todas las indirectas, todas las ofensas, todas las humillaciones. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona a tus hijos, Señor. Levanta un pueblo santo. Levanta un pueblo listo para recibir tus bendiciones. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos del grupo de alabanza. Ellos tienen una terrible responsabilidad, Señor. Yo te ruego por ellos y por ellas. Te ruego, Señor, que los guardes, que no permitas, Señor, que decaiga, Señor, su vida espiritual. Antes bien, que inspiren a los demás, que inspiren a tu pueblo. Oh, Señor, guarda este pueblo. Ánimo, hermanos. El Señor es tu pastor. Nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Confortará tu alma. Aleluya. Te llevará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no vas a temer mal alguno, porque el Señor estará contigo. Su vara y su cayado te van a infundir aliento. Él va a aderezar tu mesa delante de tus perseguidores. Ciertamente el bien y la misericordia te van a rodear todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días.
Antes de entregar este lugar, ahí donde se encuentran, quisiera hacer otra oración y quiero que me acompañen. Vamos a orar. Síganme en esta oración. Amén. No digo que repitan lo que yo vaya a decir, simplemente síganme en esta oración. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, aquí ha estado tu pueblo, Señor. Ha respondido a tu llamado. Ha respondido a tu llamado, Señor, porque son sensibles a tu palabra, porque son tus ovejas, porque han oído tu voz y te han seguido. Yo en esta hora, Señor, te ruego que les des una victoria en lo individual a cada uno de ellos y de ellas. Yo te pido en esta hora, Señor, que en todo aquello con lo que estén batallando, salgan adelante, Señor. Que todo pensamiento que se agolpe en su corazón, que a lo mejor está anidado ahí desde hace mucho, pero mucho tiempo, y que les estorba y les daña y los corrompe, que salga de ellos, Señor, que se vaya. Yo te pido en esta hora que todo lo que se haya golpeado en el corazón de tu pueblo, que los haya marcado a lo mejor desde mucho antes de conocerte, que en esta hora, Señor, sean libres de todo ello. Yo te pido en esta hora, Señor, que ellos se dispongan, Señor, a echar fuera de su vida todo lo que es sucio, todo lo que es deshonroso, todo lo que es corrupto, Señor. Ayúdalos, Padre Celestial, a que aborrezcan, Señor, la inmundicia que pueda haber en ellos, que aborrezcan el pecado, que aborrezcan todo aquello que trae daño espiritual tanto a ellos como a su familia, y que ahora adopten nuevos pensamientos. Te pido que adopten todo lo que es de buen nombre, todo lo puro, todo lo santo, el evangelio de salvación, que sean pacientes, que lleven, Señor, una nueva vida con dominio propio, Señor, con templanza, hombres y mujeres sabios, con palabra de verdad, con palabra que ayude, Señor, a salir adelante. Yo en esta hora los bendigo en tu santo nombre, y tú bendícelos grandemente y bendíceme a mí también, Señor. Bendice también a los que hoy no están aquí. Bendice, Señor, a los que están en la cocina, a todos los que vayan, Señor, a reproducir este mensaje. Ayúdales, Señor, a que también reconozcan lo impuro de sus labios, pero que tu toque, tu tizón encendido, Señor, trae la liberación, trae el perdón y desata la bendición. En esta hora, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. ¿A quién le dejo lugar? A mi hermano Juan.